Vamos a dar inicio a la predicación de esta noche. Damos gracias a Dios por la bendición que Él nos permite de estar acá en esta su casa. Y hoy traigo para ustedes el tema que tiene como título las consecuencias del enojo. Si usted está notando, las consecuencias del enojo. ¿Alguien aquí se ha enojado alguna vez? ¿Sabe? Todos nos hemos enojado, ¿verdad? De una o de otra manera. Ok, ese enojo tiene consecuencias. Y Dios quiere hablarnos hoy para que nosotros aprendamos de este tema. ¿Qué dice la Biblia? No puedo tocar absolutamente todo el tema del enojo porque es muy largo, pero vamos a tocar algunas partes importantes de este tema. A manera de introducción, ¿usted se ha preguntado alguna vez si es pecado enojarse? ¿Es pecado enojarse? Jesús se enojó, ¿verdad? Entonces Jesús pecó. Entonces ¿es pecado enojarse? ya como que, ¿verdad? Hay enojo que es pecado y otro que no es pecado. Podría pasar que sí, ¿verdad? Porque Jesús pecó, Jesús se enojó, pero no pecó. Hoy vamos a conocer y saber qué hacer para no pecar cuando nos enojamos. Porque todos dijimos al principio, y ustedes asintieron, dijeron que todos de una u otra manera nos enojamos, ¿cierto? ¿Alguien acá conoce al actor y cantante Will Smith? ¿Saben quién es Will Smith, verdad? ¿Ustedes recuerdan un episodio en una entrega de premios? No recuerdo de cuáles porque yo no sigo mucho eso, pero fue muy viral la noticia de que había un presentador e hizo una broma de la esposa de Will Smith. Will Smith no le gustó porque ella estaba enferma y él se subió hasta el escenario, le pegó una bofeteada a ese muchacho que lo hizo dar como media vuelta y todavía le gritó improperios cuando se fue a sentar. Se enojó mucho Will Smith, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Qué pasó con la carrera de Will Smith después de eso? Se vino abajo. Hollywood, como dicen en estos lugares, lo congeló. ¿Entienden qué significa que lo congeló, verdad? No lo volvieron a tomar en cuenta por un tiempo, bastante tiempo. Desde ese episodio nosotros no vemos películas de Will Smith, ¿sí o no? Ahora se ha dedicado a cantar y a hacer otras cosas porque en Hollywood está castigado. Entonces ese enojo de él tuvo consecuencias acá en la parte terrenal. Y así podríamos poner muchos ejemplos de la gente del mundo, pero nosotros no vinimos a hablar acá de la gente que camina sin Cristo. A nosotros nos compete los que somos hijos de Dios. Cuando usted se enoja, ¿de qué manera se enoja? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Es un enojo fuerte, grosero, o es un enojo pasajero? Quiero que por favor me acompañe a Santiago 1:20. Santiago 1:20. Vamos a estar leyendo ese texto para saber qué pasa con la ira, con el enojo. ¿Lo tenemos? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De modo que cuando nosotros nos enojamos, no estamos representando a Dios de ninguna manera. De ninguna manera. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea y además impide que escuchemos a los demás. En la parte médica, hermanos, yo no soy médico, no sé si hay aquí algún médico o algún enfermero o alguien que haya estudiado un poco de las ciencias de la salud,
Médicamente hablando, el enojo, entre otras cosas, produce en la vida del ser humano cosas como las siguientes. Eso lo encontré en una página en internet de un lugar en Perú. Dice que la ira o la agresividad en una persona provoca efectos directos en el funcionamiento del corazón. Por eso también se considera que el estrés está fuertemente ligado a enfermedades cardiovasculares. ¿Qué sucede realmente en el organismo cuando estamos enojados? Escuchemos algunos de los efectos. Aumenta la presión sanguínea, lo que con el tiempo puede provocar el deterioro de las arterias. Se eleva el pulso cardíaco y se genera taquicardia. Aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo. Se desequilibra el sistema inmunológico. Se provocan contracturas, dolores musculares y jaquecas, fuertes dolores de cabeza. Se acelera también la respiración, provocando que el corazón del hombre palpite con más intensidad. También aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis, colitis y dermatitis. Hoy yo venía hablando con un muchacho en el carro y me comentó, y entonces yo le toqué el tema, le digo, qué curioso, vieras que de ese tema vamos a hablar hoy en la iglesia. Y sin que yo le dijera nada, él me dijo que él tenía gastritis y colitis debido a un montón de enojo que él llevó más joven cuando vivía con su papá, que era alcohólico. Estaba enojado con su papá y con Dios por la vida que él llevó por culpa de su padre, y él culpaba a todo el mundo y pasaba enojado todo el tiempo. Y me decía que pasaba con fuertes dolores de cabeza con mucha frecuencia. Y acá lo vemos. Ahora, aquí hay una parte importante. Dice que se acelera la respiración. ¿Cierto? Cuando una persona está enojada. ¿Cierto? Ok. Tenga en mente eso. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, en este pasaje de Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La palabra ira ahí es la palabra en griego orgé y significa deseo, como extendiéndose hacia o excitación de la mente, pasión violenta o aborrecimiento. Aborrecimiento justificable. O sea, tienes una justificación por la cual te enojaste. Siempre hay una justificación por la cual uno se enoja, ¿sí o no? Usted no se enoja por nada, a menos de que, no sé, hay gente que se levante de la cama y ya se levanta enojado, pero se levanta se levanta enojado porque tuvo que levantarse. No se enoja porque tuvo que quedarse en la cama, ¿cierto? Sino que hay algo que lo justifica. En Mateo 3:5, perdón, en Marcos, si usted tiene ahí su Biblia, nos puede acompañar a Marcos. En Marcos 3:5 hay un episodio muy interesante que pasa precisamente con Jesús, y es el que muchos de ustedes ahorita reconocieron cuando yo dije que Jesús se había enojado, ¿verdad? En Marcos 3:5 dice, hablando de Jesús, entonces mirándolos alrededor, volviendo a ver hacia todos, dice, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Aquí está hablando antes de aquel hombre que había llegado con la mano seca y que los fariseos se le habían acercado diciéndole, no puede sanar a alguien en Shabbat porque es el día de reposo, usted no puede andar haciendo eso. Y Jesús se enojó en su corazón con tristeza porque dice,
¿Cómo es posible que no se pueda hacer el bien en el día del Señor? No es de eso de lo que se trata. Pero él se enojó, pero con tristeza. ¿Y qué fue lo que provocó ese enojo en Cristo Jesús? Sigamos leyendo. Dice el verso 5. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Gloria a Dios. Ok, ahora, el enojo de Jesús dijimos que lo entristeció y lo llevó ¿a qué? A compasión y a acción de cambio. ¿Por qué? Porque le sanó la mano al hombre que tenía la mano seca. Le cambió la vida para bien, ¿sí o no? Por el contrario, vamos a ver qué pasó si nosotros seguimos leyendo el verso 6 de ese mismo capítulo 3 de Marcos. Dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ahí no está implícita la palabra enojo, pero se enojaron y lo querían destruir. Entonces el enojo de Jesús produjo un bien, el enojo de ellos, destrucción. Entonces hay enojo, o más bien el enojo a nosotros nos debe de llevar a hacer algo bueno. Ahorita lo vamos a ver. Nunca el enojo nos va a llevar a nosotros, hijos de Dios, redimidos y restaurados por Jesucristo, lavados con su sangre, nacidos de nuevo, justos delante de Dios. Nunca nos va a llevar a la venganza, al odio, a la rencilla, jamás. Eso no puede ser, eso no está bien en un hijo de Dios. Amén. Ahora, el enojo nos debe llevar siempre a acciones de cambio, a compasión y en ayudar al prójimo. Por lo tanto, ese enojo nos dura muy poco. Y cuando hacemos lo correcto, el enojo que teníamos se va. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Un día de eso yo andaba en el supermercado y quería comprar un chocolate para mi hijo Ian y otro para Irina. Veo una marca y una clase de chocolate que les gusta mucho a ellos. Aunque todos les gustan, pero hay uno que les gusta más. Entonces yo veo el precio y digo: 800 colones cada uno, están baratos. Llevemos, amor, le digo a mi esposa. Y resulta que cuando vamos a pasar por la caja, me dice que están en 1600 cada uno. Pues yo me enojé. ¿Cómo es posible? Allá están marcados en 800. No, ese es el precio. No, señorita, allá están marcados en 1800. Usted no me puede cobrar eso, me los tiene que cobrar a 1800. No, los lleva. No es que los llevo a ese precio, no los llevo. No, es que están marcados en ese precio y en ese precio. Y fueron a ver y todo, y arrancaron el precio y no quisieron arreglarlo y todo. Yo me enojé. ¿Pero qué hicieron? Arreglaron el precio. Entonces mi enojo no me llevó a gritarles improperios, no me llevó a decirles groserías, sino a arreglar el problema. ¿Para qué? Para que otros clientes no vinieran y se llevaran el mismo chasco que yo. O lo que pasa muchas veces, los ven, los pasan por la caja, no se fijan y se los cobraron al doble. Y eso no está correcto. Entonces el enojo a nosotros nos debe llevar a actuar de manera de que lo que nos provocó el enojo se solucione. Siempre. Si el enojo fue porque, qué sé yo, no sé, en este caso mi esposa, por estar en carreras, alistando a los niños y cosas por el estilo, me echa el café encima de la camisa blanca cuando ya yo voy a salir a trabajar, obviamente uno se enoja. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿El enojo quita la mancha? No, tranquilo, amor, no se preocupe. Voy a ir con una camisetilla ahí cualquiera. Sigo usted alistando a los niños. ¿O no? Sí. Usted, esposa, ¿qué preferiría que yo hiciera? Bueno, que hiciera su esposo, no yo. Su esposo. ¿Qué haría usted, mamá? ¿O qué prefiere usted, mamá, que haga su hijo? ¿Qué prefiere usted, hijo, que haga su mamá? ¿Que se enoje y le agarre la fajazos? ¿O que le diga, tranquilo, amor, no pasa nada, cámbiese la camisa?
Y sigamos, yo le voy a dar 1,200 para que pague el Uber. Y se arregla. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? A eso nos llama el Señor. A eso nos llama el Señor, a arreglar las situaciones. Nosotros no podemos evitar el enojo. Que hay una psicóloga, ¿cierto? No se puede evitar. ¿Por qué? Porque las acciones o las cosas que provocan el enojo son externas, vienen de afuera, no están aquí adentro. Pero usted sí puede controlar lo que usted hace con ese enojo. Amén. Y yo quiero que aprendamos nosotros a controlar y a hacer lo que debemos hacer con este enojo, para que las consecuencias no nos alcancen. Si a nosotros el enojo no nos produce una buena acción, se convierte en dañino, y sobre todo a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque empieza a maquinar venganza, empieza a maquinar cómo me desquito. Si me hizo una, le doy 3, y eso es peor todavía. De no producir una buena acción, ese enojo se convierte en dañino, decíamos. En Efesios 4:31, acompáñeme ahí a Efesios 4:31. Si usted es rápido, puede buscar Efesios 4:31, pone una marca ahí, y también va a Colosenses 3:8. Efesios 4:31. Después de Efesios sigue Filipenses, y después de Filipenses está Colosenses. Colosenses 3:8 y Efesios 4:31. Ambas cartas las escribe el apóstol Pablo. Y leemos Efesios 4:31. Dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora, Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. En ambos se repite ira y enojo. Pero si usted va al original, al griego, las dos palabras no tienen la misma raíz. La raíz de una habíamos dicho que era orge, pero la otra es de una palabra que se pronuncia algo como sumos. Significa pasión, como respirando fuerte. ¿Se acuerdan de lo que les dije al principio? Furia, ira, ardor. Y esta es la que ciega a la persona. La persona se vuelve agresiva, berrinchuda, decía el pastor un día de estos. Hace berrinche. Entonces, cuando nosotros tenemos la ira o el enojo, que es orge, es una cosa. Pero cuando el enojo o la ira que nosotros acumulamos o desatamos es sumos, es fatal. Ambas son malas, pero hay una que es peor que la otra. Ok. Ahora, ¿por qué es peor? Porque sumos ciega a la persona. El enojo que me llevé en el supermercado no me cegó. Yo no cogí todos los chocolates y los tiré todos al piso. Les hice un desorden y quebré todas las botellas y agarré la caja a martillazos. No hay necesidad. ¿Qué es lo que quería yo? Que arreglen el precio. O me lo cobran ese o lo arreglan. Pero no sigan estafando más gente así, porque no está correcto. Y nos fuimos, mi esposa y yo, para la casa sin chocolate. No pudo comer chocolate mi hijo porque no teníamos suficiente en ese momento, pero no pasó nada. Hoy lo cuento y me río. A mí no me quedó algo ahí: a ese supermercado no vuelvo a ir, ni siquiera lo menciono para no premeditarlo usted que deje de ir. Puede ser un error, puede ser lo que sea, pero se corrigió. Amén. Ahora,
En la Biblia vemos que el primero que se enojó contra su hermano fue Caín, ¿se acuerdan? Y la consecuencia fatal de ese enojo fue matar a Abel. ¿Qué enojo era ese? Sumos lo llevó a matar a su hermano. Las consecuencias que tuvo Caín por matar a Abel no fue que lo mató y ya no pasó nada, siguió la vida normal, no, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Primero lo maldijo. Qué feo es ser maldito por Dios. Y eso lo vemos acá. Y lo vemos en Mateo, cuando está hablando Jesús de los cabritos y las ovejas. Apartados de mí, malditos de... Entonces, cuando Jesús o Dios llama maldito a alguien, es gravísimo. Y Dios maldijo a Caín. La tierra para Caín no produciría nada y sería errante en la tierra. Qué rudo, ¿no? Entonces las consecuencias fueron fatales para él, por no pensar. Porque anteriormente el Señor le dijo: si bien hicieres, no te iría bien. Haga el bien y te va bien. Pero se cegó. Él pudo haber cambiado de opinión y hacer lo bueno y no le pasa nada, pero se cegó. ¿Qué es lo que pasa? Ay, ya después del asunto, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Ya es tarde. Otro que se enojó fue Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú, el gemelo de Jacob? Y él se estaba esperando que se muriera su padre Isaac para matar a su hermano Jacob. Pero Jacob se fue. Recuerden que Jacob significa embustero. Ese era un bichito, diríamos acá. Era muy jugado, era una persona muy chispa, qué sé yo, no sé qué palabra usar. Y entonces se fue por muchos años. Y cuando regresó, supuestamente hicieron las paces, que él venía mandándole regalos, ¿se acuerdan? A Esaú para toparse con él, y no pasó nada, supuestamente. Pero si usted sigue leyendo la Biblia, Esaú, la palabra Esaú significa rojo o rojizo. Y Edom, que es un nombre de un lugar en la Biblia, también significa rojo o rojizo. Le pusieron así en honor a Esaú. Y Edom, cuando usted lea Edom es el pueblo, la tierra que salió de Esaú, y fueron enemigos de Israel por mucho rato. Tan enemigos fueron que estos de Edom fueron los que no dejaron pasar a Israel por sus tierras cuando los israelitas iban camino a tierra prometida. Si usted está notando, eso está en Números 20, 21. Puede leerlo ahí, no nos vamos a detener. Ellos fueron enemigos. Aunque Dios le dijo a Israel que no tuviera enemistad contra Edom, que no se peleara con ellos. Pero los de Edom no recibieron lo mismo, porque los de Edom no eran pueblo de Dios. Los de Edom sí le hacían la guerra a Israel y fueron enemigos. ¿Cuáles fueron las consecuencias contra Edom por enojarse? Dios le había mandado que no aborrecieran a Edom por no haberlos dejado pasar por su tierra. Israel lo hizo así. Pero ahora quien toma la disciplina en sus manos es Dios. Dios le dijo a Israel que no se vengaran ellos. Pero Dios sí hizo algo. ¿Qué hizo Dios? Lanza una profecía contra Edom. Si me pueden proyectar ahí, por favor, Ezequiel 25, del 12 al 14. ¿Por qué tuvo una consecuencia? Porque toda acción tiene consecuencias. Si usted hace las cosas bien, las consecuencias son buenas. Si las hace mal, las consecuencias son malas. Gracias. Dice Ezequiel 25, del 12 al 14. Así ha dicho Jehová el Señor: por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Verso 13. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré desde Temán hasta Dedán, caerán a espada. Y el verso 14 dice: y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán de Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice el Señor. Entonces,
¿qué puede ser más grave que Dios esté airado conmigo? Si usted se enoja conmigo, yo me le puedo escapar. No paso por el barrio donde usted vive, no me le acerco mucho, pero a Dios. Y recordemos que la ira de Dios es castigo. Es castigo. Y es un castigo que merecemos nosotros por desobedientes. Entonces aquí es Dios, el cual es soberano, quien se está vengando de Edom, del pueblo de Saúl. ¿Por qué? Por haberse enojado contra su hermano y querer matarlo. Continuemos. Otro que se enojó fue Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Se acuerdan del gran pez? Nos enseñan eso en escuela dominical cuando niños. Ok, vamos a ir a Jonás 4. A Jonás, ahí sí acompáñenme en su Biblia. A Jonás capítulo 4. Y vamos a leer los versos del 2 al 11. Para ver qué le pasó a Jonás. Para ver qué le pasó a Jonás. ¿Se acuerdan que a Jonás Dios le había dicho: vaya a Nínive y predíquele a ellos para que se arrepientan y yo no las castigue? Y Jonás, como todo buen judío, que Nínive era una ciudad pagana, no quería ir porque creía que la salvación de Dios era solo para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, para los hebreos. Pero no era así. Y se enojó tanto y le dijo que se fuera para Nínive. ¿Y para dónde se fue? Para Tarsis. Cogió un barco y se fue. Después hubo una tormenta, se dieron cuenta que era él confesó que era por culpa de él, lo echaron al mar, se lo tragó un gran pez, estuvo ahí 3 días y al final el gran pez lo dejó en Nínive y fue y predicó y el pueblo se arrepintió. Dice que el rey, los hombres, las mujeres, los niños, las bestias, todos ayunaron y se arrepintieron y Dios los perdonó. Y Jonás estaba enojadísimo por eso, sumamente enojado. Ok, el verso 2 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Póngale atención a esa frase. El enojo de Jonás lo llevó a pedirle a Dios que le quitara la vida. O sea, qué enojo más grande tenía de que llegó a pedirle eso a Dios, y Dios era el poder para hacerlo. No era un enojillo ahí cualquiera, sencillo, fácil, no. Porque mejor me es la muerte que la vida. Y vuelve a hablar otra vez: máteme. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Eso es bueno, Jonás. ¿Te va bien haciendo eso? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Una calabacera es una mata de ayote, para que se imagine un poquito más o menos el asunto, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró. Qué bueno, ahí se alegró Jonás, ya cambió de actitud, ¿cierto? Vamos a ver si es verdad. Y se alegró grandemente por la calabacera. ¡Wow! ¡Qué dicha! Se alegró más por la calabacera que por 120,000 en Nínive, para que se hagan una idea. Verso 7: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte otra vez.
diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida, y darle con eso. Pero muchas veces nosotros actuamos así, hermanos, de verdad. No me conteste a mí, yo no quiero saber, más ni siquiera me vuelva a ver. Nada más piénselo para usted. Yo me estoy haciendo las preguntas para mí. ¿Y usted, William? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace? ¿Lo gobierna? ¿Lo controla? ¿La ira? ¿El enojo? ¿Pega zapatazos? ¿Hace berrinche? ¿O no? Para reflexionar, hermanos. De verdad, para reflexionar. ¿Por qué? Porque dice Santiago 1:20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, mi enojo me dice que no lo estoy agradando. Verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te enojas por una mata de ayote? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Cuántas veces ha dicho eso ya? 4, si mal no recuerdo. 4 veces. Y dice el verso 10: y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste. Jonás no hizo nada para que creciera, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir sobre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. El enojo de Jonás es un enojo del cual la palabra de nosotros nos dice: así no es. Y están los ejemplos, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos cómo es y cómo no es. Para que nosotros imitemos lo bueno y no lo malo. Para que pongamos a nuestra mente y nuestro corazón a reflexionar, y entonces podamos actuar de la manera que el Espíritu Santo de Dios quiere que actuemos, y no como nosotros queramos, o como nosotros queramos. Continuamos. Enojar, la palabra que se usa ahí en Jonás, recordemos que Jonás fue escrito en hebreo, entonces es otra palabra. Es la palabra, una K de Katia, y después Jara más bien. Jara, no sé cómo se pronuncia. Significa calentarse, arder de cólera, airar, alterar, enardecer, indignar, y etcétera. Significa muchas cosas más, pero todas van en esa línea. Jonás quería morirse porque Dios quería perdonar a Nínive. Jonás quería morirse porque la calabacera se secó. Y las consecuencias para Jonás por su enojo: fue lanzado al mar, se lo tragó un gran pez, vio a Dios perdonar a Nínive, cosa que él no quería, sufrió el calor extremo, y todo eso lo sufrió por enojón. ¿Estaría usted dispuesto a que lo tiren al mar cuando está embravecido el mar por enojón? ¿Estaría dispuesto a usted a que le quiten, qué sé yo, no sé, su casa, porque muy enojado usted hizo algo que no debía? Le quemó la casa al vecino, ahora tiene que vender la suya para pagarle la de él. Causa risa, hermanos, pero eso pasa. Por enojón podría, cuando va conduciendo, un conductor le pita, usted le saca la mano, le pega 4 gritos, el otro saca una pistola y lo mata. ¿O es usted el que más bien va y mata al otro? Le tira el carro encima, y el carro lo llevaba una persona que tenía problemas cardíacos y del susto se muere, y lo acusan a usted de homicidio, y ahora 10, 15, 20 años en la cárcel, sus hijos creciendo sin papá, sin el sustento, su esposa abandonada, y usted durante 15 o 20 años lamentándose porque en un momentito de ira, como Will Smith, cometió una tontera. No
Nosotros no podemos ser enojones así. Veamos otro personaje, Herodes. Acompáñame ahora a Mateo 2. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Vaya a Mateo capítulo 2 y antes de leer el pasaje, para entrar otra vez en el contexto, para no leerlo todo, recordemos que ese es el pasaje cuando los magos de Oriente o los sabios de Oriente van a visitar al niño, pasan por donde Herodes. Herodes se da cuenta de que hay otro rey y les dice a ellos: vayan y cuando vengan me dan la dirección para ir yo. Pero resulta que los sabios recibieron revelación del Espíritu Santo y los mandó por otro lado para que Herodes no se diera cuenta. Eso lo hizo enojarse, y mucho lo hizo enojarse. Y en el verso 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Aquí la palabra que se usa para enojo es la palabra sumos. Ese enojo que ciega, ese enojo que enardece, ese enojo que lo lleva a hacer berrinche, ese enojo que llevó, les decía, ¿se acuerdan de Zinedine Zidane, el futbolista? En una final de un campeonato mundial, yo no recuerdo bien, le metió un cabezazo a un jugador de Italia, lo expulsaron. Ese mundial estaba para que él fuera el mejor jugador del mundo. Pero ese error, ese enojo, lo expulsaron, no le dieron el premio y nunca pudo ser el mejor jugador del mundo cuando tenía mucho fútbol para hacerlo. Pero un segundo de enojo lo llevó a eso. Y así podríamos seguir nombrando. Herodes se encolerizó, se enfureció, como respirando fuerte, decíamos. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese enojo? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿A qué lo llevó ese enojo? Leíamos en el 16, después de que dice que se enojó mucho y mandó matar a todos los niños. Un enojo que mande a matar. Ahora usted me dice: William, no, yo no me enojo de mandar a matar a nadie, pero la palabra de Dios me dice que si yo me enojo contra mi hermano, ya soy un homicida contra él. Y la palabra que usa es orge. El enojo el enojo menos grave. O sea, no es tener enojo ese que quiere. No, solo enojarse. El más sencillo, el más suave. Ese es el que usa Jesús en Mateo 5. De que si me enojo contra su hermano, ya en mi corazón ya soy un homicida. Wow. Entonces no debo enojarme de ninguna manera, ni respirando fuerte, ni con furia, ni con cólera. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese enojo? ¿Qué fue lo que le pasó a Herodes después? Se preparó porque iba a dar un discurso ante el pueblo, y antes de dar el discurso se lo comieron los gusanos. Murió muerto, comido de gusanos. Entonces, no es jugando, hermanos. No es jugando. Y no solamente murió físicamente, sino que murió físicamente en la condición de muerte espiritual. ¿Y es a dónde le lleva? A la muerte eterna. Qué rudo, ¿no? Por un enojo. Y vamos a ver el último de los personajes que tenemos por acá. Son unos judíos en una sinagoga. Vamos a Lucas, por favor. Lucas 4. Lucas capítulo 4. Y lo vamos a leer del 16 al 27. Voy a leer rápidamente para no tomar mucho tiempo.
Dice Lucas 4, del 16 al 27, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Este personaje es Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel. Aquí ya Jesús empieza a meter el dedo en la llaga. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Ese es un lugar que no era pueblo judío, eran gentiles o paganos. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Siria también era otro país que no tenía nada que ver con Israel. Y eso a ellos los llenó de mucho enojo. ¿Por qué? Porque creían que Dios era solo de Israel. Pero Dios le dice: no, también a la viuda de Sarepta, al sirio, y ahora a todos. Entonces leemos el verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Primero decía que todos hablaban bien de él, pero ahora todos se llenan de ira. Todos se llenan de ira. Y si nosotros seguimos leyendo los versos 29 y 30, vamos a ver a dónde los llevó esa ira a esos hombres, a esos fariseos que estaban en una sinagoga. Cuidado, ¿no? Estaban en un lugar supuestamente adorando a Dios. Entonces, mucho cuidadito, porque solamente el hecho de venir a la iglesia, sentarse en una silla y oír una predicación, pegar palmas y 4 gritos cuando estamos en el tiempo de la alabanza, eso no demuestra que nosotros realmente seamos hijos de Dios, imitadores de su gracia y de su justicia. Amén. Dice el verso 29: y levantándose le echaron fuera. Primero le echaron fuera, ¿de dónde? No de la sinagoga, no, de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Eso significa que lo iban a tirar de un barranco. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Pero la intención era matarlo. Lo que pasa es que no había llegado la hora de Jesús todavía. Jesús tenía un propósito que cumplir en la tierra y todavía no lo había cumplido, entonces no lo iban a poder matar. Pero la intención de ellos era matarlo, quitarle la vida, despeñarlo ahí, despedazarlo total. ¿Por qué? Por el enojo. ¿Enojo por qué? Porque Dios también es Dios de los gentiles. Arde el corazón en nuestro ser, en lo más profundo de nosotros, cuando gente de diferentes religiones en el mundo hablan mal de Cristo. Cuando los ateos, las personas estas del arco iris, ahora en Francia, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, hacen una representación supuestamente, según ellos, de la Cena del Señor, y son un poco de personajes demoníacos, porque yo creo que no les cabe otra palabra. ¿No le arde a usted el corazón en eso? Sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a ir a matar? No.
Prediquémosles el evangelio, demostrémosles el amor de Dios. Ellos están cegados, están equivocados, están mal. Nosotros tenemos la verdad, la sabemos, la conocemos. Eso nos provoca ira y enojo, ¿sí o no? Claro, a mí sí, yo no sé usted, pero a mí sí, y mucha. Pero yo no voy a hacer lo mismo que hacen ellos, sino que voy a hacer lo que el Señor me manda: amados los unos a los otros. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Esa gente es enemiga de nosotros en cuanto a la fe. ¿Pero qué le vamos a dar de beber? Vamos a darle de beber palabra de Dios. No nos vamos a cansar de predicarles el evangelio. No nos vamos a cansar de decirles que Cristo murió por ellos y que en la condición que están no van a ir a una eternidad con Dios. Que aunque nieguen todas las cosas que niegan, la realidad es otra. Y algunos dejarán esa vida y vendrán a los pies de Cristo. Pero si nos enojamos y vamos contra ellos en una guerra campal, ¿se van a convertir a Cristo? No. Y mi enojo no obra la justicia de Dios. Entonces, somos malos representantes de Cristo en la tierra. Somos unas cartas leídas al mundo que hablan, wow, muy mal. Y Dios nos dice: no, hijo, así no. Pero yo tendría consecuencias. Yo no las quiero ni para mí, tampoco las quiero para usted. Amén. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias que tuvieron esos fariseos? Porque también tuvieron consecuencias. En Mateo, no recuerdo ahorita el pasaje, pero usted, yo sé que lo ha leído. Jesús en un momento está hablando contra los escribas y los fariseos y les llama hipócritas, escribas y fariseos hipócritas, ciegos. Y ahí Jesús les hace un resumen de las cosas, de las consecuencias que ellos llevan. Y yo tengo aquí algunos puntos, solamente se los voy a leer. Primero, no entran al reino de los cielos. Sí, ya, yo creo que ya con ese, ya. Pero aparte de eso dice que recibirán mayor condenación. Los llama hijos del infierno, sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia, llenos de hipocresía e iniquidad. Y los llama serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, esas personas no son personas salvas. Yo no quiero que usted entre en esa categoría, jamás. Yo no quiero estar en esa categoría jamás. Jesucristo me lavó mis pecados, me compró a precio de sangre, me cambió de muerte a vida para que yo ande diferente, hermano, y usted también, para que andemos diferentes, para que demostremos que somos verdaderos hijos de Dios en nuestro caminar, en nuestro actuar y en toda nuestra manera de vivir. Por lo tanto, el enojo no nos debe dominar, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Ahora, decíamos que esos eran religiosos, ¿cierto? Pero hoy hay religiosos modernos que entran en esta categoría de hipócritas y fariseos. ¿Está usted ahí? ¿Está usted en esa categoría? Medite por 5 segundos. ¿Soy yo así? ¿O estoy seguro de que soy un verdadero hijo de Dios y estoy caminando como Dios manda? Si la respuesta es sí, yo estoy bien, excelente, siga adelante, continuemos así, siga trabajando, no desmaye. Pero si la respuesta es no, este es el tiempo, esta es la hora, este es el momento de empezar a hacer el cambio que Dios requiere. Y para concluir, hermanos, reflexionemos por un momento, de verdad. ¿Cómo actúo yo cuando me enojo? Pregúntese, ¿cómo actúo yo cuando me enojo? Aquí hay personas que están con sus familiares y los familiares saben cómo actúan. Mi esposa no está, no sé si me estará viendo en Facebook, pero cuando subamos esto al canal en YouTube o cuando ella lo vea en Facebook en algún momento, va a decir: William habla todo eso, pero él, pregúntele, les doy permiso, pregúntenle a ella,
¿Por qué? Porque eso también es para mí. Eso también es para mí. Yo también necesito cambiar. Yo también necesito hacer un poco de cosas para que esto a mí no me afecte. Y nosotros, unidos como hermanos, nos podemos ayudar los unos a los otros para nosotros mismos no exasperarnos los unos a los otros, teniendo envidia en el ministerio, teniendo envidia con el otro, con la otra, con la hermana, con el hermano, teniendo envidia por una o por otra cosa. No. Y les decía en otra enseñanza que una de las mejores maneras de demostrarnos nosotros que somos hermanos es en los tiempos de saludos, levantarnos de nuestra silla, ir y saludar a varios hermanos, a todos ojalá. Pero quedarse sentado esperando que lleguen por mí, que eso es soberbia, hermanos, muchas veces, y eso no está bien. Eso puede hacer que otro diga algo y se haga enojar, y por ahí va, y va creciendo como una bola de nieve. Ahora, yo entiendo que alguien puede estar muy cansado, que venga el trabajo y que un día no lo haga, pero usted sabe exactamente por qué sí o por qué no. Cuando me enojo, se me pasa rápido y actúo para mejorar las cosas a mi alrededor, sin ganas de venganza. Si es así, perfecto, excelente, vamos bien. Por otro lado, ¿me dan ganas de hacerle algo a la otra persona para vengarme? Ese no está correcto. Cuidado, y estamos actuando desenfrenadamente y estamos pecando. Y las consecuencias de ese pecado pueden ser muy dolorosas, hermanos. Nosotros, los que estamos acá, hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad. Amén. Ahora, si usted no ha nacido de nuevo por la palabra de verdad, hoy puede nacer de nuevo creyendo que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para que sus pecados sean perdonados, para dejar de vivir una vida de religiosidad como quizás la ha estado llevando, pensando que por venir cada sábado, último sábado de cada mes o cada domingo a la iglesia, ya usted está bien, que porque lee un versículo ahí que le mandaron en el WhatsApp, ya está bien. Pero cosas como estas en nuestro corazón brotan para mal. Hoy puede ser el día que usted nazca de nuevo si no lo ha hecho. Ahora, nosotros los que hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad, por el evangelio, estas enseñanzas de los apóstoles de Jesucristo son las que Jesús mandó en Mateo 28:20. En Mateo 28:20 la gran comisión dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es un mandato de Dios, porque Pablo está enseñando que el enojo y la ira se quiten de vosotros, que dejemos la ira y el enojo. Y Jesús nos está diciendo que los apóstoles enseñaron las cosas que Él les dijo que nos enseñaran a nosotros. Entonces es mandamiento de Dios que nos enseñen todas las cosas que Él ha mandado. Y eso es para nuestro bien, eso es para nosotros hoy. Si nosotros hemos nacido de nuevo, esto tiene que manifestarse en nuestra vida. Tenemos la palabra que nos enseña qué hacer. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y está con y en nosotros. No más gritos a su hijo, a su hija, mamá. No más gritos, no se corrige así. Hijo, no más berrinche contra su mamá y contra su papá. Hermanos, no más berrinches entre nosotros. Conversemos como personas civilizadas. Controlemos el enojo de verdad. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es posible, pero tenemos que hacer nuestra parte. Y demostremos así que somos verdaderos hijos de Dios. Póngase por favor sobre sus pies, vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias
Porque tu palabra dice que ella es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón, Señor. Tú conoces a cada uno de nosotros. Tú sabes por qué permitiste que esta palabra fuera predicada hoy, Dios. Ayúdanos, bendito y santo Padre que estás en el cielo, a que cada uno de nosotros, Señor, hagamos lo que necesitamos hacer para que esta palabra cale en lo profundo de nuestra vida. Cambie lo que tenga que cambiar, haga lo que tenga que hacer, duela lo que duela, no importa, Dios, pero queremos agradarte, porque hemos leído que nuestro enojo y nuestra ira, nuestro berrinche, Señor, y todas esas cosas nos reflejan que somos hijos tuyos, Señor. Y nosotros como hijos tuyos somos llamados a brillar, a hacer luz en medio de las tinieblas. Pero con actitudes así, Señor, no estamos brillando, no estamos haciendo las cosas bien. Y reconocemos delante de ti, Señor, que necesitamos hacer cambios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios, de la manera que tú quieras, que podamos ser nosotros verdaderos hijos tuyos, Señor, y que las consecuencias de todo esto, Señor, no nos alcancen a nosotros, sino que más bien nosotros podamos experimentar el enojo y lo llevemos a la manera como lo hizo Jesús. Que cuando venga cualquier situación que nos haga enojar, nosotros cambiemos eso para un bien. Y entonces hagamos las cosas como tú quieres y como tú mandas, Dios. Que así sea, Padre. Que así sea, bendito Dios, por el poder de tu palabra, por tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, y porque tú nos cuidas. Oramos, Señor, y te damos gracias por todo esto, Dios, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.